a pensar en la palabra de Dios y pues que sea para edificación y para crecimiento nuestro, hermanos. Amén. Les invito a que abran sus Biblias ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. El tema, hermanos, es la reunificación de la humanidad. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Si gusta ponerse de pie para enseguida hacer una oración. Amén. Dice de la manera siguiente: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oramos, hermanos, que Dios abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que entendamos, captemos el mensaje para nuestras vidas. Amado Señor Jesús, yo te agradezco en esta mañana tu grande, pero grande misericordia que has tenido para conmigo, para cada uno de mis hermanos también, porque tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta mañana, Señor, al despertarnos, ahí estaban tus misericordias de este día. Y hoy, mi Señor, las estamos disfrutando al estar aquí, mi Señor, en este lugar. Unos de una parte, otros de otra parte, hemos venido a este lugar que reconocemos, mi Señor, que es un lugar donde se te alaba, donde se te glorifica, donde se te reconoce, donde podemos expresar en unión de todos tus hijos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a analizar la palabra de Dios y vemos, hermanos, la doctrina que tenemos. La doctrina es en lo que nosotros hemos creído. Y doctrina son enseñanzas. Nosotros hemos aceptado esta forma de doctrina. Y cuando nosotros, mire, si usted se puso a analizar lo que leímos, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, ya que en esta tierra hay, desconozco el número de doctrinas que hay, pero se habla de un gran número de doctrinas, hermanos, aquí en México. Y cuando nosotros vemos, hermanos, la palabra, Dios le pague, hermana. Cuando nosotros vemos la palabra, como el texto que leímos, que Dios, dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese, hermano, no estamos equivocados de doctrina o el entendimiento de la palabra. Cuando dice que Dios estaba, ¿dónde, hermano? En Cristo. Entonces Dios estaba ¿dónde? Dentro de la persona de Cristo. Entonces no eran dos, ¿verdad? No. Era uno. No era Cristo y Dios, o Dios con Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo, dentro de Cristo. Entonces no son dos personas, hermano, son uno. Por eso nosotros se nos identifica
como unicitarios, que creemos en un solo Dios. Y ha venido el entendimiento en nuestra vida, hermano, de ese amplio mundo religioso que nos rodea, que cree en 2 o 3 dioses o tipos de personas, pero la Biblia no enseña de esa manera. Si analizamos y nos ponemos a desglosar la palabra de Dios, no está diciendo que son 2, hermanos. Dice que Dios estaba en Cristo. Entonces claramente nos enseña que no son 2, que es 1. Porque si así fuera, hermanos, dijera que Dios estaba con. Y al decir con Cristo, está indicando que eran 2, pero aquí está indicando que es 1. Y cuando nosotros, hermanos, comprobamos con la palabra de Dios, glorificamos a Dios, hermano, porque no estamos equivocados. No vamos en el camino, en la forma de pensar y de creer incorrectamente. Estamos confirmando que Dios y Cristo no eran uno, que eran uno, que no eran 2, eran 1. Amén. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros desglosamos la palabra de Dios, no nos queda más que decir gracias, Señor, porque estamos en el camino correcto. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Dios, hermanos, en Cristo? ¿Cuál era la función? En otras palabras, ¿qué función estaba haciendo Dios dentro de ese cuerpo de Cristo? Porque así se entiende, ¿o no? Que Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en el cuerpo de Cristo? Reconciliando al mundo, hermanos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué dice Romanos, hermanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos, porque faltamos contra Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Cristo Jesús en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y todos, hermanos, nosotros nos habíamos perdido. Todos nosotros nos habíamos alejado del Señor. Pero Dios, ¿qué hizo? Estaba en el cuerpo de Cristo, volviéndonos, hermanos, a reunificar nuevamente con Él. ¿Saben ustedes, hermanos, qué indica la palabra re? Porque el tema, dijimos, es la reunificación de la humanidad. La palabra re indica volver a. Por ejemplo, la palabra renacer que utiliza Santiago, ¿qué quiere decir? Volver a nacer. Amén. Entonces, Dios en el cuerpo de Cristo, el mismo Dios, hermanos, en el cuerpo de Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa perdición, en ese grupo de perdidos, hermanos, estaba yo, y estaba usted, y el hermano también, que dijo que él también, ¿o no?
Entonces, hermanos, el propósito de Dios, directamente de Dios, a través de ese cuerpo, era volver a reunificarnos otra vez con Él. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, váyase ahí a Isaías 53:6. Gloria a Dios. Yo bendigo el nombre del Señor, hermano, porque Él es muy bueno. Aleluya. Isaías 53:6. La palabra de Dios, hermanos, es muy hermosa. Y más, hermanos, cuando nosotros la podemos saborear. ¿Ya están en Isaías 53:6? Dice de la manera siguiente: gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la actitud del ser humano para con Dios, hermanos? Aquí Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Dios tomó el pecado de usted y tomó el mío. ¿En qué momento? Porque ahí claramente Isaías lo dice, ¿verdad? ¿O no lo dice? ¿En qué momento Dios tomó mi pecado, hermano? El suyo también. Porque todos nos descarriamos. Cada quien tomó su camino. Así lo dice Isaías. Pero dice: mas Él tomó. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué momento Dios tomó mi pecado? ¿En qué momento Dios tomó el pecado de usted, hermano? Gloria a Dios. Cuando Él, a través de Jesús, vino y tomó un cuerpo. Dios, hermano, se encargó de tomar el pecado de usted y el mío a través de ese cuerpo de Jesús. A nosotros no nos había interesado Dios. Yo lo digo por mí. A mí no me interesaba. A mí me interesaba vivir mi vida, gozar del momento en que estaba aquí, hermano. Pero cuando entendí el propósito de Dios para mi vida, acepté este propósito de salvación, hermano. Gloria a Dios. Y me di cuenta de lo errado y de lo equivocado que estaba viviendo yo, hermano. Empecé, hermanos, a valorizar el sacrificio de Jesús por mi salvación. Pero ¿qué sucedió antes de todo eso? Todos nosotros nos descarriamos. ¿O acaso, hermano, cuando usted vino al Señor, le andaba buscando? Dice la Biblia, fíjense bien: no me elegiste vosotros a mí, antes yo los elegí a ustedes. Ni siquiera de eso, hermanos, nos podemos jactar. Ni siquiera de eso nos podemos creer. El Señor nos eligió a nosotros. Ni siquiera de eso podemos decir: es que yo busqué a Dios. Dios vino y lo buscó a usted, hermano. Dios vino a tomar su pecado, hermano. Y gracias a Dios, hermanos, por todos nosotros que hemos entendido esa palabra de salvación y de vida eterna. Gracias por los hermanos que hoy van a entregar su vida al Señor. ¿Por qué la van a entregar?
porque también ellos entendieron que se habían descarriado, como nosotros en su momento nos descarriamos, nos alejamos, en otras palabras, de Dios. Cuando llega ese entendimiento en nuestras vidas, es cuando reconocemos que tenemos que volver, como dice el apóstol Pedro, al pastor y obispo de nuestras almas. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Dios, hermanos, en la persona de Cristo, estaba tomando el pecado de cada uno de nosotros. Fíjese, hermano, si nosotros valorizamos cada cosa, no es cualesquier cosa, hermanos, lo que Dios hizo por nosotros. El creador del cielo y de la tierra, hermanos, vino a morir por el pecado de usted. Vino a morir por el pecado del hermano Moisés Camacho. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, el valor que tenemos delante de Dios, no somos cualesquier cosa, hermanos. No somos cualesquier gente que se mueve de aquí para allá. Somos algo muy apreciado por Dios. Qué privilegio, hermano, tenemos de que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Por eso le digo, hermanos, si nosotros pasamos por adversidades, por luchas, no se preocupe, hermano. Usted vale mucho para con Dios. Su salvación, hermano, fue un precio muy alto. La mía fue un precio muy alto, hermano. Las luchas que pasan, hermano, son nada más para darle carácter de cristiano. No es para que usted se vaya al mundo, no es para que usted se aleje de Dios, es para que vaya creando carácter, firmeza de cristiano. Es lo único, hermano, que sirven las pruebas. Pero si vienen las pruebas, hermano, y nos alejan del Señor, nunca vamos a crecer como cristianos. Nunca vamos a valorizar lo que Cristo, lo que Dios hizo a través por la persona de Jesús por nosotros. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es muy hermosa. Cuando nosotros la entendemos y la vamos absorbiendo en nuestras vidas, hermano, va surtiendo un efecto maravilloso. Por eso Hebreo dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. O nos acerca o nos retiramos. Conforme nosotros veamos nuestras situaciones y nuestras luchas, nos acercamos a Dios o nos retiramos de Dios. Porque es las pruebas de todas maneras, hermano. Si usted aceptó al Señor, y le digo a los hermanos, creo que son los tres que se van a bautizar, ¿verdad? Le digo a los tres, las luchas van a venir a sus vidas. Los problemas van a venir, pero tienen que estar conscientes cómo le vamos a hacer frente a los problemas. O nos sirven para acercarnos a Dios o nos retiramos de Dios. Porque es lo que hemos visto que ha sucedido y sucede en la vida de los cristianos. Vienen las luchas y pensamos que es el hermano, que es el pastor, que es el otro el que está haciendo obstáculo en mi vida. No es ninguno, hermano. Es la prueba que tienes para que vayas madurando en las cosas de Dios. Así debemos de tomar, hermanos, las circunstancias que se nos presentan. Y entre más fuertes y más amargas son las luchas, más recibimos de Dios, hermanos. Más cerca estamos de Dios, más tomados de la mano de Dios nos encontramos, hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo alabo al Señor, hermanos, porque Él es bueno. Porque en su infinita misericordia, hermanos, le permite a usted y me permite a mí estar en este camino. Entendiendo, hermanos, el propósito de Dios
para nuestras vidas. Yo entiendo y creo que estamos aquí porque hemos entendido el propósito de Dios. Y si hemos pasado por circunstancias difíciles, de todas ellas hemos salido vencedores. De todas ellas hemos salido fortalecidos, hermano. Yo le digo al Señor, pues tú mandas, Señor, ¿qué tienes determinado para nosotros? Si son luchas, les hemos sacado el provecho que le debemos de sacar, hermano. Si son circunstancias difíciles, hemos obtenido el propósito. ¿Por qué el Señor permitió que pasásemos por eso? Yo lo he dicho, yo no me puedo comparar con Job. Todos como cristianos conocemos la historia de Job, ¿verdad? No podemos, por lo menos yo, no me puedo comparar con Job. Sus luchas ni siquiera han pasado. Un día, en un solo día, le vinieron muchas calamidades. Perdió su hacienda, su fortuna, y uno lo puede perder todo, hermano. Pero que vengan y le digan, se te murió un hijo. Que le digan, se te murieron los 10 hijos. Y si, hermanos, tan desfavorable y tan amarga. Pero si usted lee todo el capítulo número 1 de Job y llega al verso 22, dice el verso 22, y le reclamó y le dijo, mira las circunstancias que estamos, y así mantienes tu integridad para con Dios, maldice a tu Dios y muérete. ¿Verdad que así dice la Escritura? Pero él se mantuvo. Has hablado como una cualquiera. ¿Acaso nomás podemos recibir bienes y males, no? Ese es el panorama, hermano, que nosotros tenemos que tener claro. La vida del cristiano, hermanos, dejar el micrófono a cualesquiera de ustedes que expresara cuáles han sido sus luchas. Yo pienso que cada uno de nosotros tendría por lo menos una lucha que decir. Aún los últimos hermanos que se han bautizado aquí, los últimos que se han añadido, yo pienso que ellos tienen algo que decir. ¿Cuáles han sido sus luchas durante ese tiempo? Ahora los hermanos que ya tienen un poquito más, aquellos hermanos que tienen 20, se quiso hacer de las suyas, pero ¿saben qué es lo que pasó? Salió derrotado. Y nos apachurró 77 días, como dije anteriormente, en el hospital, pero salió derrotado, hermano. Y yo sé que está enojado. Yo sé que está enojado porque lejos, hermano, de retirar mucho más a Dios. Les puedo asegurar que mi esposa vive una vida más cerca del Señor, hermanos. Que yo vivo una vida más cerca de Dios. Que mis hijos, mi nuera, mi familia tienen testimonio del poder de Dios, hermanos. Pedimos a Dios que nos tenga en este camino. Yo no sé si a alguno de ustedes le pese estar en este camino. Quizás pueda sentirse decepcionado del hombre, pero una cosa he comprendido yo en este caminar con el Señor en 45 años: nunca me ha decepcionado el Señor, hermanos. Nunca me ha nosotros, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así que, hermanos, tengamos, hermanos,
el suficiente conocimiento, el entendimiento para valorizar quién pagó el precio de nuestros pecados. Señor, para dejarnos a medio camino. A nadie nos llamó, hermanos, para que nomás empezáramos nuestra carrera y nos sintiéramos decepcionados. Dice allá Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, hermanos. Por eso le digo a los hermanos, quiero que estén conscientes. Yo sé que el hermano Francisco van a redituar bendición o van a redituar daño a sus vidas. Y la verdad, hermanos, todo esto, todo es bendición. No hay, hermanos, ninguna circunstancia que valga la pena alejarnos de Dios. Amén. Este es mi mensaje, hermanos. Mi deseo es que el Señor le bendiga, porque nosotros, con las obras de Dios, ¿por qué no gozarnos, hermanos, con el poder de Dios manifestado? Amén, gloria a Dios. Yo digo y lo he dicho, para nosotros, hermanos, los ministros, los predicadores, la recompensa más grande que tenemos en la tierra, todavía falta ya. La recompensa que tenemos es ver que las almas se entreguen al Señor. Amén, gloria a Dios. Es ver que las almas lleguen convertidas al Señor. No lleguen por emoción, hermanos, sino convertidas al Señor, porque... Y lo que hoy va a suceder es que los 3 hermanos van a ser arrebatados de ese camino donde iban al infierno. Porque solamente hay 2 eternidades y solamente hay 2 lugares: la vida eterna o el infierno. Y es lo que se está haciendo, arrebatándolos del infierno. Y para nosotros, hermanos, no hay mejor recompensa que ver que las almas se entreguen al Señor y que venga la lucha y vengan los obstáculos. Que bien vale la pena servirle a Dios, porque tiene recompensa aquí en la tierra. Y no se diga ya, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice la Escritura: nadie tome tu corona. No dejes que otro Dios bendiga. Le dejo el lugar al hermano Francisco y pues que él continúe.